Eduardo Platero es sanjuanino de nacimiento, nació en Pocito, hijo de Dulce y de Eduardo, familia de fisqueros, de gente de tierra. Tenía 6 hermanos, todos ellos tenían que, como se acostumbraba en aquella época, ¿no? Tenían que trabajar, que ayudar en la casa, que ayudar en la finca, pero papá tenía un problema con el sol. A él el sol desde muy niño le hacía salir sangre de la nariz. Entonces, digamos que le tocaban las tareas livianas de la finca. Barrer los patios, ayudarle un poco a la madre y a la abuela y sentarse abajo de los árboles, que en ese tiempo lo que hacía era dibujar, cosa que le salía bastante bien. Cuando termina la escuela, que ya comienzan a trabajar, cuando termina la escuela primaria, él aprovecha y hace algunos talleres con algunos pintores sanjuaninos, que en este momento no me acuerdo cómo se llaman, pero aprende a pintar con grandes pintores de San Juan. Y a partir de ahí, bueno, mucho de pasión, mucho de amor, mucho de autocrítica, de sentido común y sobre todo una capacidad increíble e innata de reflejar lo que es la belleza, que es lo que él ha logrado hacer a través de la simpleza de sus obras. Un sol clandestino. Un sol clandestino se introduce agazapado entre los negros barrotes de las ventanas apenas entreabiertas. Giran incansables, monótonas, ordenadas y frías. Las largas aspas del molino y su muela muele, sin piedad, el tiempo que me queda. Es por eso que me emociona ver alguna vez un rayo de sol, aunque sea clandestino. Eduardo Platero. Bueno, podemos decir que la escuela tendría sus orígenes a partir de 1998, cuando se implementa por Dirección General de Escuelas lo que es la EGB completa en las escuelas primarias, en algunas escuelas primarias, que sería el 7º año, el 8º y el 9º año. Poco a poco, en el 99, se crea el 2º año, lo que sería el 8º primera y el 8º segunda, y en el 2000 el 9º primera y el 9º segunda. Posteriormente, en el 2006 aparece, o sea, por Dirección General de Escuelas se implementa lo que es el proyecto piloto de escuelas de tercer ciclo unificado. Es allí donde recibe el número, que sería 4817, como unidad pedagógica. Es allí donde se aborda como orientación, o se adopta como orientación, arte, comunicación, arte y diseño. Comienza a tener un director, un secretario y un preceptor. Posteriormente, en el 2010, se disuelve desde Dirección General de Escuelas este proyecto de escuelas de tercer ciclo y viene por resolución
la nueva numeración de la escuela, que es la escuela 4235, que ahí podríamos decir que es el nacimiento de la escuela secundaria 4235, sin nombre, ¿sí? Entonces allí es donde implementa su matrícula, donde comienza a tener allí lo que sería el octavo, uno de los octavos años, que es el octavo segunda, se transforma en primero del polimodal. El noveno segunda al año siguiente se transforma en segundo del polimodal, y así sucesivamente hasta completar los 5 años de la escuela secundaria. También se conforma, o sea, lo que sería la planta funcional, y bueno, surge la inminente necesidad a partir del 2013 de la conformación de lo que es la identidad escolar de la escuela. ¿Cómo surge la orientación de la escuela? La orientación surge posteriormente, en el 2014, cuando ya recibe desde Dirección General de Escuelas el nuevo nombre, o sea, nombre no, sí, lo que sería acepta la imposición del nombre de la escuela. Allí es cuando se adopta la modalidad que es bachiller en artes audiovisuales con especialización en realización audiovisual, que es la modalidad actual que tiene la escuela. Para usted, ¿qué significa Eduardo Platero? Una figura muy importante para la institución, fue un gran actor social con relevancia, ya que fue un artista plástico, escritor y poeta mendocino. Entonces realmente es una figura muy importante, tiene como imposición la escuela, o sea, le ha dado nombre a la escuela. ¿Cómo se explica el hecho de conjugar dos expresiones, la artística y la literaria? Porque él era un artista, a él le gustaba la palabra y le gustaba el paisaje. Él podía reflejar a través de un cuadro un montón de palabras, y a través de palabras un precioso paisaje. O sea, esta combinación que tienen aquellos talentosos del arte que tienen talento justamente para el arte. Él, cuando estaba aburrido, cuando estaba esperando en el negocio que llegara algún cliente, o hacía algún dibujito o escribía un poema. Y así surgieron los pequeños poemas, su primer libro de poemas, de pequeños poemas, 6, 7 renglones para contar una historia o para dejar un mensaje. Después llegaron otras cosas más preparadas, llegó el teatro. La verdad que a él le gustaba todo lo que eran manifestaciones artísticas y las reflejaba con muchísima responsabilidad. Él estuvo vinculado al Museo de Bellas Artes acá. Él fue director del Museo de Bellas Artes en una época bastante difícil, la época en la que el museo no tenía recursos. Fue antes del robo tan recordado del Museo de Bellas Artes. Había poca cooperación y había poca oportunidad de hacer cosas. Es como en la época triste del museo, donde se trataba de hacer, pero bueno, no estaban dadas las condiciones. En la época, creo que es la época de las sombras de las bibliotecas, ¿no? La Mariano Moreno tuvo una época de mucha luz, de mucho esplendor, una época compleja y una época como la de ahora, ¿no? Con sus 98 años renaciendo a pleno y con el Museo de Bellas Artes, que lleva el nombre de un grande de la pintura como es Omar Reina, gran maestro y amigo y vecino de mi papá también allá en el barrio policial. Vos sabés que yo tuve la suerte que cuando vine acá a San Rafael, porque yo vivía en Buenos Aires, hice mi primera exposición individual y él fue el que me presentó las obras. O sea, tengo un gran recuerdo de él y una gran amistad. Por muchos años estuvimos vinculados justamente por el tema del arte, ¿no? Porque él siempre luchó
para unirlos a los artistas acá en San Rafael. Creo que esa es una de las cuestiones que hacen que Eduardo Platero sea una persona recordada. En realidad tiene dos cosas por las que es recordada. Es recordada por buenas personas, como buena gente. Viste que a veces uno recuerda a alguien que partió y dice, no, a él lo recuerdan no solo como artista o como poeta, lo recuerdan como buena persona. Y eso es una generación que lo recuerda como buena persona. Y eso en lo personal te hace sentir muy feliz, que haya alguien que sea buena persona y que se lo recuerde con el paso de los muchos años como una buena persona. Significa que fue una buena persona. Y en materia de unidad, él siempre bregó, como vos decís, por la unidad de los artistas, de los poetas y de los artistas plásticos. Cada uno de estos extraños personajes que tienen los pueblos son personajes, los artistas, bastante personales. Obviamente que siempre pretenden un protagonismo en lo personal, primero yo y después, si podemos, el resto. Claro, esa vanidad, ¿no es cierto? Exacto, el ego siempre va un poquito precediéndonos. Él trataba de que la obra del artista fuera conocida, ya sea en plástica como ya fuera en literatura. Él siempre decía, por ejemplo, a los escritores, publiquen. Bueno, pero publicar es carísimo. No, publiquemos. Y entonces él hacía las plaquetas literarias. Sí. Plaquetas literarias con 5 o 6 poemitas. Él le ilustraba, le escribía en su máquina de escribir. Se hacían fotocopias, se doblaban y se hacía un acto y se presentaban. La primera publicación de tal o de cual. Y eso hacía que vos te sintieras un poeta, que te sintieras un escritor. Lo mismo pasaba con aquellos que intentaban las lides de la pintura. No importaba que fueras un gran artista, importaba que respetaras el arte, que lo quisieras, que tuvieran el coraje de dejar fluir tu corazón en una acuarela y que lo pudieras pintar. Y bueno, también la pintura le dio grandes amigos, como los antiguos, como Arnedillo, Olmedo, Carnati, Moore, y bueno, y todos aquellos de una camada, Sí. Julio Pérez, y después los jóvenes que fue enseñándole.